Buenos días, mi nombre es Olga Evelyn Villamizar Lobo, mi número de cédula es 16-983-332. Estamos sobre la asignatura Régimen Jurídico del Niño y Adolescente, con el facilitador Pablo Suárez. Hoy vamos a hablar sobre las instituciones jurídicas, familiares en Venezuela, en todo lo que va a englobar. Para esto debemos convocar la Carta Magna, que es a partir de allí donde se dan todos los derechos constitucionales que debe tener el niño, la niña y el adolescente. Es decir, ellos van a constituir como tal los derechos y los deberes que tienen todo niño. Para comenzar debemos hablar de las instituciones como tal. Es aquel que el ente, el órgano encargado de hacer valer los derechos de aquellos niños. En el artículo 75 de la Constitución expresa sobre todo el Estado como tal debe de proteger al niño, a la niña y al adolescente. Es decir, ellas son las asociaciones que deben de estar encargadas para que cubran todas las necesidades, la protección y garantizar la crianza de un niño como tal. Es decir, son aquellas instituciones que van al desarrollo, se basa al equilibrio que deben de tener aquellos niños. Es decir, deben de tener derecho a vivir, derecho a la crianza, derecho a la igualdad, y que si su familia de origen no está resguardado para poder cumplir con aquella necesidad, pueden existir las familias sustitutas, es decir, la adopción como tal. Para ello debemos deben de contar con una serie de requisitos para que se pueda dar esta familia sustituta, ya que la familia de origen como tal no está apta o está a cargo o no está simplemente en ese momento para dicho niño. Para continuar debemos mencionar sobre la protección de la maternidad, es decir, que en el artículo 76 de la Constitución habla de la maternidad y la paternidad, no solamente para la mujer sino para el hombre, que ellas deben de estar protegidas. Ellas deben de tener, las madres y el padre deben decidir el libre derecho de la concepción del niño. Es decir, ellos son los responsables para la concepción, y que ellos como tal son los responsables de decidir el número de hijos que que puedan contener su núcleo familiar. El Estado debe garantizarle la maternidad a la mamá y la protección como tal, y debe de garantizarle la efectividad de la obligación de la alimentación como tal para la crianza del niño. Cabe destacar que aquí debería establecerse o debería hacerse una reforma para el libre consentimiento de ambos. Para continuar, hablamos sobre la protección del matrimonio, que es muy importante. El matrimonio se debe dar entre un hombre y una mujer, no puede darse entre el mismo género, como en otros países. Aquí en el país establece que debe ser entre un hombre y una mujer, y deben de tener la igualdad absoluta entre ambos, es decir, los deberes y los derechos son equitativos para ambos. También podemos hablar aquí sobre la unión estable de hechos, es decir, la unión como tal. Ellos, para que ella produzca un efecto igual al matrimonio, debe cumplir con una serie de requisitos. Al cumplir con esa serie de requisitos, esta tendrá la misma efectividad que el matrimonio. Para continuar debemos seguir hablando sobre la protección de niños y los derechos de los jóvenes. Esto lo establece el artículo 79 de la Carta Magna.
y que habla de los niños y los adolescentes son sujetos plenos de derecho, es decir, deben de estar protegidos y estos por la legislación, los órganos, los tribunales especiales, aquel organismo establecido por el Estado para contener, para proteger, desarrollar y garantizar la libre crianza para los niños y adolescentes. Es decir, hasta los tratados internacionales intervienen en este como tal. Pero cabe establecer o acotar dentro de estos artículos no está establecido como tal la protección desde el momento de la concepción, sino cuando nace el niño, no durante el embarazo, ni los derechos individuales como tal garantizan los derechos del feto durante la concepción hasta el finalizar. Hablan de la maternidad como tal, pero no hablan de que deben de contener o establecer como tal. Para continuar hablamos de los derechos de los jóvenes. Aquí es muy claro que como tal, ya cuando el niño pasa a la etapa de ser adolescente y va a emprender el camino a ser adulto, tiene derecho al libre desenvolvimiento y de estos sujetos deben de estar sujetos a un proceso como tal de desarrollo que le debe establecer tanto los padres como el Estado. Es decir, debe tener el futuro hacia la vida adulta. Deben de tener un libre acceso a un empleo si lo requiere o como tal un desarrollo óptimo para hacer la vida adulta más común. Para finalizar, debemos decir que deberían hacerse unas buenas reformas ya que son muy simples. Hay otros órganos que establece la convivencia del niño y del adolescente, pero como tal debería constitucionalmente tener una reforma donde los niños, luego de que ellos cumplan una edad establecida, puedan ser objetos para el libre desenvolvimiento para ellos. Muchas gracias, feliz día.